Patrones de divergencia. ¿Qué son? ¿Cómo identificarlos? ¿Y de qué manera nos pueden servir para tomar mejores posiciones de trading? Chicos, ¿cómo les va? Este es un video que me lo han pedido demasiado. Me han pedido, che, ¿cómo puedo identificar divergencias? ¿Qué tengo que tomar en cuenta y demás? Así que hoy vamos a estar explicando un poquito qué son las divergencias y cómo funcionan. Las divergencias en el precio son uno de los patrones más importantes, a mi punto de vista, para poder identificar agotamientos en el movimiento de la tendencia. Vamos a explicarlo de una forma relativamente fácil. Vamos a suponer que vos y yo estamos andando en un auto a 100 km por hora, donde yo soy la persona que maneja y vos venís de acompañante. Y en un momento yo estoy empezando a pisar el pedal del freno. El auto, vos vas a empezar a sentir de que se empieza a desacelerar, pero no sabés cuánto es lo que me resta a mí pisar de pedal para que el auto quede detenido. Para saber la fuerza de ese movimiento, lo primero que usamos son los osciladores. Los osciladores, llámese RSI, MACD, Momentum, nos sirven para tratar de ver ese agotamiento que hay en el precio. Y esto es más o menos lo mismo. Imagínate como que vos sentís la tracción del auto, pero sabés que todavía no estás detenido del todo y sabés que de 100 quizás estamos yendo a 70 o a 50, pero no sabés cuánto todavía me queda de pedal por pisar para que el auto se quede quieto. Volviendo a la analogía de lo que son los gráficos, siempre el mercado se mueve en tres fases, es decir, tenemos tendencias alcistas, tendencias bajistas o directamente rangos donde no tenemos tendencia. Las divergencias se forman tanto en tendencias alcistas como en bajistas y es por eso que tenemos divergencias de dos tipos. Alcistas nos indican en una tendencia bajista que tenemos reversiones en el precio, es decir, podemos venir cayendo y en un determinado patrón podemos determinar de que va a venir un rebote o un posible cambio de estructura porque esa tendencia bajista se está agotando. Por el contrario, si venimos en tendencia alcista, podemos detectar también patrones bajistas. Un patrón de divergencia bajista nos estaría indicando de que el precio ya ha subido lo suficiente y la fuerza para seguir manteniendo el precio en ese tope ya no es la suficiente, por lo cual restaría una corrección. No es que sea una forma de patrón donde tengamos que entrar en long o tengamos que entrar en short, sino únicamente es que nos están avisando pautas de agotamiento que podemos llegar tanto en esos tramos de las diferentes tendencias. Ahora, dentro de las divergencias, si bien tenemos alcistas y bajistas, tenemos también tres subtipos, que son las divergencias fuertes o regulares, las medianas y las débiles. Cada una obviamente va a tener mayor probabilidad o menor probabilidad de tener ese impacto en el precio, aunque a veces tenemos divergencias alcistas fuertes confirmadas y eso no determina de que realmente va a darse el movimiento esperado. Pero para explicar esto un poquitito más, nos vamos a ir a la pantalla de trading. Bueno, acá estamos viendo un gráfico de Bitcoin en semanal y vamos a empezar a explicar lo que son las divergencias alcistas. En una tendencia bajista, lo que tenemos que determinar son los mínimos de esta tendencia. Y obviamente cuando tenemos tendencia bajista, los máximos también cada vez son más chicos, es decir, son menores. Identificando la tendencia que ya sabemos que es bajista, sabemos que el precio no cae así, es decir, siempre tenemos en esa tendencia puntos clave los cuales vamos a tener rebotes. Y las divergencias nos sirven para eso. Es decir, si yo detectara un mínimo en este punto y un mínimo más grande, como me marca en este punto, luego me restaría ver el indicador, en este caso el momentum, y podemos apreciar de que sí tengo la divergencia formada. En este caso, a partir de este punto, tendríamos que tener una subida, la cual claramente estás viendo en el gráfico que nos está dando. Yo te estoy mostrando esto para que veas que no siempre por tener un patrón de divergencia se va a cumplir, pero sí es un patrón a tener en cuenta. Ahora vamos con uno bajista. Un patrón de divergencia bajista es un patrón en el cual el precio
hace un máximo más grande que el anterior, como podemos ver ahí, pero el momentum es menor al anterior, como vemos en este caso. En esa representación lo que tenemos es justamente de que el precio llega de nuevo a máximos y hace máximos crecientes, pero el momentum hace máximos decrecientes. Es decir, tenemos lo que se considera una divergencia bajista donde el precio es más grande, pero el momentum es más chico. Y como consecuencia a partir de acá tenemos una etapa donde el precio cambia su tendencia o cambia, digamos, su estructura. Vamos con otro ejemplo, el S&P 500. El S&P 500 en un gráfico diario sí nos estaba dando la representación de una divergencia que justamente lo podemos ver acá, tanto en momentum como en MACD. Lo que podemos ver es que el precio hace un máximo más grande que el anterior, pero en momentum es mucho más inferior al anterior, por lo cual tenemos una divergencia bajista confirmada. También tenemos casos donde a veces, por ejemplo, tenemos doble momentum y también se puede considerar una divergencia. Mucha gente suele tomar el MACD desde el punto de vista de los histogramas. A mí realmente no me gusta tomarlo, sino lo tomo directamente desde la línea del MACD, porque el histograma es la diferencia que hay entre la EMA y el MACD. Entonces prefiero directamente trazar la línea. Y como podemos ver acá, en una tendencia bajista tenemos mínimo creciente, y en el momento tenemos un mínimo y este mínimo es decreciente al anterior. Por lo cual acá tenemos una divergencia alcista, la cual nos está llevando hoy a los niveles que representamos. Aún así, fíjate que cuando dio el patrón de entrada tuvimos una zona de absorción y luego el precio hizo como una especie de doble suelo para luego sí querer subir. Es decir, si bien tenés un patrón de divergencia, que es un patrón que te va a dar una entrada alcista o de cambio de estructura, no significa que va a ser de inmediato. Un ejemplo también de algo fallido podría ser otra vez Bitcoin, pero en un gráfico de 4 horas. En un gráfico de 4 horas podemos ver cómo sí tenemos una divergencia en lo que es el gráfico del momentum, pero prácticamente no la tenemos en el precio. Es decir, este mínimo no es tan grande como el anterior. Por lo cual, esta divergencia prácticamente es de nivel medio, lo que dificulta el resultado que podríamos llegar a tener a la hora de siquiera buscar un rebote en una tendencia bajista. Por más de que sean fuertes, por más de que sean medias o por más de que sean débiles, lo importante es identificarlo y no dejarnos llevar con que es un patrón confirmado que nos va a hacer rebotar el precio. Lo que se puede interpretar en esta divergencia, que claramente no se cumplió, es que hay mucha dificultad y poco interés en el precio por parte de los inversores para comprar en ese punto. Entonces, desde el momento en que nosotros tenemos divergencias, las podemos operar, pero va a llegar momentos a medida que vamos bajando los time frames en que claramente van perdiendo su efectividad. Fíjate como, por ejemplo, en el S&P 500 en un gráfico de 4 horas también tengo la formación de una divergencia bajista, ¿sí? En la cual tengo los máximos cada vez siendo crecientes, pero el momentum cada vez es decreciente y coincide justamente con esta rama de acá. Ahora fíjate cómo en un gráfico de 4 horas, viendo un patrón de este tipo de divergencia donde el precio cae y donde el momentum empieza justamente a tener su lado divergente, le cuesta todavía, es decir, estuvo titubeando en esa zona, pero luego sí tuvo el impulso suficiente, es decir, hizo prácticamente un doble suelo en este punto.
En definitiva, las divergencias tanto alcistas como bajistas son buenos patrones de trading. Yo son patrones que uso personalmente, es decir, ustedes habrán visto en algunos de mis análisis que suelo usar patrones de divergencia, suelo verlos más que nada. Y no hace falta de verlos en Momentum. Hay patrones de divergencia en RSI, hay patrones de divergencia en MACD, hay patrones de divergencia en estocástico. Siempre vas a encontrar, no importa el indicador, porque el oscilador, como pertenece a esa rama de osciladores, de ver justamente la fuerza de los movimientos, te lo va a indicar. Pero bueno, ya lo vamos a dejar por acá. Espero que te haya quedado claro cómo identificar las divergencias, qué puntos a tener en cuenta, así sobre todo guíate por la tablita que está ahí en TradingView para poder ver justamente cómo es que están los patrones, si es que los momentum están uno al lado del otro o si tenemos divergencia, y lo mismo en el precio. Pero básicamente no significa que si tenés un patrón de divergencia fuerte se va a cumplir. Es únicamente para que estés atento y alerta a lo que puede llegar a ser el precio para tener un mayor resultado. Chicos, por mi parte eso ha sido todo y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Les dejo acá, obviamente, la caja de comentarios para que me dejen sus dudas y algunos videos para que vean. Chau, chau, cuídense.